Hola, hola, yo soy Felipe Barrios, psicólogo clínico, y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un cronograma basado en la psicología. En este cronograma psicológico lo que vamos a poder hacer es equilibrar nuestras actividades, tanto de placer como las de dominio o las que simplemente tenemos que hacer para alcanzar un objetivo pero que no son de nuestro mayor agrado. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es tener papel y lápiz a mano para poder desarrollarlo conmigo. Para iniciar nuestro cronograma de actividades, lo primero que tenemos que hacer es establecer unas metas u objetivos que van a ser a mediano o largo plazo. Estas metas yo tengo que hacer las menos posibles. ¿Por qué? Porque estas metas, entre menos sean, mejor las voy a poder gestionar y mejor me va a quedar el cronograma. Después, a medida que vayan saliendo más metas u objetivos, conforme pasa el tiempo, pues yo las puedo ir agregando, pero también puedo ir quitando las que ya he cumplido. Entonces, por eso es mejor que sean pocas las metas u objetivos que yo coloque acá. ¿Por qué lo hacemos de primeras? Porque todo el resto de actividades van a ir enfocadas en el cumplimiento de estas metas u objetivos. Después de que yo tenga mis metas y objetivos, lo que tengo que hacer son las actividades. Actividades de dominio y actividades de placer. Como ya lo habíamos hablado, las actividades de dominio son las actividades que me generan satisfacción a largo plazo o tienen una función adaptativa a largo plazo. Es decir, por ejemplo, miremos este ejemplo, cocinar. Si yo soy una persona que no me gusta especialmente el tema de cocinar, es decir, no es que yo sea chef, por ejemplo, yo haré mis platos de comida, mi desayuno, mi almuerzo y mi comida, digamos, porque es una actividad que me genera una satisfacción o me genera una función adaptativa que es alimentarme y es a largo plazo. Es decir, que si yo no cocino, puedo sufrir de desnutrición o problemas de salud a largo plazo. Por eso cocinar será de dominio. O por ejemplo, lavar la loza. Si no lavo la loza, puedo sufrir de enfermedades o infecciones y adicionalmente se me acumula el trabajo. Es decir, que a largo plazo tendría un problema adaptativo. Luego tenemos las actividades de placer. Estas son las que yo disfruto hacer, disfruto realizar a corto plazo. Estas actividades me generan placer en un corto plazo. Por ejemplo, miremos acá, compartir con la pareja. Se siente felicidad cuando estás con esa persona. Me genera satisfacción inmediata cuando yo estoy con esa persona. O por ejemplo, si disfruto de hacer manualidades o alguna tarea de estas, esta tarea me relaja en el momento que la estoy realizando. Entonces es una tarea que me genera satisfacción en el corto plazo. Les podemos poner colores para que me quede el cronograma así como tengo este ejemplo. Tenemos los días de la semana y tenemos las horas del día. Entonces, por ejemplo, si ven el lunes, tengo actividades tanto de dominio como de placer y las reconozco por el color que les puse. Es muy importante que pongan también la actividad de dormir, cepillarse los dientes, todas estas actividades que yo hago y que son muy adaptativas. Si no les genera, por ejemplo, placer o un placer muy grande, por ejemplo, cepillarse los dientes, los pueden poner en dominio y así yo iría poniendo más actividades y más actividades acá. Ahora, si tienen problemas para reconocer cuáles son sus actividades de dominio o de placer, antes de venir acá
hacer mi cronograma ya terminado en colores, lo que puedo hacer es este monitoreo diario de mis actividades. Esto va a ser a diario, voy a hacer este monitoreo de actividades y lo que voy a hacer es, desde que me levanto hasta que me acuesto, registrar las actividades que tengo durante mi día. Al finalizar la semana, si lo hago juicioso, tendré un registro muy detallado de todas las actividades que hice durante toda la semana. Entonces, por ejemplo, comer, dormir, hacer ejercicio, mirar televisión, compartir con la familia, hacer aseo, llamar a alguna persona. Tengo un registro bien detallado de las actividades que hice durante todo el día. Después de que tenga las actividades de todo el día, las voy a puntuar. Entonces, por ejemplo, comer. ¿Qué tanto disfruté de comer? Del 0 al 10 y lo coloco en esta casilla. ¿Y qué importancia tiene el comer? De 0 a 10, ¿qué tan importante es comer? ¿Listo? Entonces, esto nos va a permitir saber si es de dominio o de placer. Si yo, por ejemplo, pongo hacer ejercicio, me levanto y hago ejercicio de 6 a 7 de la mañana. Entonces, si lo disfruto mucho, es decir, que en disfrute le voy a poner un 10 y en importancia, hacer ejercicio tiene una importancia de 8 o 9, pero tengo en disfrute 10, entonces esta actividad será de placer. Por otro lado, tengo una actividad como hacer el aseo. Entonces, de 8 a 9 hago el aseo general de mi casa. Entonces, ¿cuánto disfruté hacer ese aseo de mi casa? Le pongo un 0. No lo disfruté para nada. Pero es muy importante para mí hacer el aseo de la casa porque si no se me acumula el mugre y no hay quien realice este aseo general de la casa. Entonces tendrá una importancia de 10. Si puntúa mucho en importancia y poco en disfrute, tendré una actividad de dominio. Si puntúa mucho en disfrute y no tanto en importancia, pues entonces tendré una actividad de placer. Cuando haga todo el registro de las actividades diarias, incluyendo dormir, comer, todas las actividades que yo hago durante el día, las voy a poder poner en mi cronograma ya terminado durante todos los días. Como lo hablábamos antes, el cronograma de actividades es una herramienta que me va a permitir, primero, balancear entre las actividades de dominio y las actividades de placer. Me va a permitir que en mi cronograma estén las actividades bien balanceadas. Y esto, por ejemplo, me va a ayudar los colores, porque así a simple vista, pues uno ve que tiene o más de dominio o más de placer, o que tiene un día muy sobrecargado. Digamos, si yo el lunes tengo todas mis actividades de dominio, pues entonces ya sé que el lunes voy a tener que hacer alguna actividad de placer o integrar algunas actividades de placer el día lunes, para que no se me sobrecargue el día lunes todas las actividades de dominio, sino que yo también tenga de placer. O por ejemplo, si el domingo solamente tengo de placer, pues entonces puedo integrar una o dos de dominio para sacarlas de los días de la semana y así poder balancear mucho mejor la semana. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero haber ayudado a que tengan una semana mucho más productiva y mucho más placentera. En general, una semana mucho más balanceada. Si te gustó este video, dale like, síguenos y ayúdanos a llegar a muchas más personas que les pueda interesar este contenido. Muchísimas gracias.